¿Qué tal, amigos de YouTube? Me da mucho gusto saludarlos por este medio y esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, esperando que termine esta cuarentena debido a la contingencia sanitaria que tenemos, pues que ha afectado a todo mundo, ¿no? A países y a familias en todos lados. Pero bueno, recordando que hay que estarnos aseando las manos muy bien, aseándonos la cara y quedándonos en casa, resguardándonos para evitar la propagación de este COVID-19, ¿sale? Bueno, pues como les decía, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ludwig Berlop y estamos aquí para empezar un curso de teoría musical y lenguaje musical básico, ¿sale? Este es un curso diseñado para las personas que no son músicos profesionales o que son estudiantes de cualquier edad, principiantes, en un nivel principiante, y bueno, nos va a ayudar mucho a comprender el lenguaje musical y cómo impacta en la cuestión de tocar un instrumento musical, cómo impacta también en nuestra misma persona para nosotros poder crear y recrear música, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a ver varios temas aquí muy interesantes. No vamos a ahondar mucho, no vamos a hacer un análisis muy específico, pero bueno, vamos a tratar de entender cómo es que la música sigue siendo un factor muy importante y muy determinante para cualquier sociedad. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Bueno, pues ya entrando en materia, como vamos a empezar nosotros desde lo más básico y desde lo más inicial, por así decirlo, necesitamos entender primero y comprender una palabra. Necesitamos darle una definición a una palabra, que es la que va a estar rodeando todo nuestro curso, ¿sí? Esta palabra, pues obviamente, tiene que ser música, ¿sí? Nosotros tenemos que definir qué quiere decir esa palabra, cuáles son las bases que nos da para nosotros poder entender esta palabra. Y es muy interesante porque hay muchos autores, muchos musicólogos, muchos investigadores, muchos compositores, muchas editoriales de enciclopedias, de diccionarios, que han dado definiciones acerca de la palabra música. Todas están diferentes, sin embargo, todas están correctas. Hay unas que son más rebuscadas, otras que son más sencillas, pero bueno, nosotros tenemos que definir primero la palabra para poder iniciar en este viaje de conocimiento que vamos a hacer acerca de la música. Pensando también en una cosa muy importante, que nosotros nos estamos basando en la música académica, en la música tonal, ¿sí? Hay muchos tipos de música, en muchas culturas hay también diferentes concepciones de la música, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la música tonal. ¿Cuál es esa música? Pues es la música que nosotros escuchamos en el radio, es la música que nosotros escuchamos en las películas, o es la música que también aprendemos a tocar en algún instrumento. Esa es la música tonal, porque está dentro de ciertas reglas que a través de los siglos pues la han determinado el desarrollo compositivo pues de todos los compositores, que valga la redundancia pues, pero cada compositor a través de los siglos ha compuesto su música basándose en ciertas reglas, y eso es lo que nos da al final de cuentas, en esta época, pues todo un conjunto de especificaciones para nosotros poder escribir ese tipo de música, ¿sale? Y esa es la música tonal, la que está dentro de una tonalidad, la que está dentro de una altura, pero bueno, eso vamos a verlo un poquito después. La definición que nosotros vamos a manejar va a ser la siguiente: la música es la acción de combinar sonidos
y silencios en un tiempo y en un espacio determinado. Esa creo que nos puede quedar muy bien. Esa va a ser nuestra definición más certera, ¿sí? Para poder entender cómo funciona la música. Es la acción de combinar sonidos y silencios en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos entender ahora eso, ya encontramos la definición, es esta, pero entonces hay que comprenderla, hay que ver qué es lo que va a ser, o sea, qué profundidad tiene para nosotros poder decir que esto nos da como resultado esto, ¿sale? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues hay que descomponer cada una de las palabras y entender por qué sonidos, por qué silencios, por qué tiempo y por qué espacio. Eso va a ser muy importante, ¿sale? Entonces, pues para empezar vamos a enfocarnos primero en sonido, ¿sí? ¿Qué es el sonido? Bueno, pues para entender entonces qué es el sonido, nosotros tenemos que voltear a ver un área muy específica de la música, ¿sí? Esta área muy específica se encuentra también muy cercana con la ciencia. ¿Cuál ciencia? Pues la física, ¿sí? La física, que es la que estudia el movimiento y las fuerzas, ¿no? en los cuerpos, pues también tiene un acercamiento a la música. ¿Y cuál es esa rama? La acústica, ¿sí? La acústica se encarga de estudiar la música y el sonido de una manera física, de una manera más exacta, ¿sí? Eso es lo que se encarga la acústica. Y obviamente pues el sonido es una fuerza, es una cuestión medible, ¿sí? Que es lo que hace la acústica. Pero entonces, ¿qué es el sonido según la acústica? Pues el sonido es un fenómeno, es cualquier fenómeno en el que va a involucrar la propagación de ondas sonoras. ¿Cómo es eso? Si nosotros siempre, en el lugar en el que estemos, en este planeta Tierra, siempre vamos a escuchar un sonido. No sé cuál es, ¿no? Todo depende en el lugar en el que estemos, pero siempre hay sonido. Es muy interesante, por ejemplo, un experimento, bueno, varios experimentos que hizo un músico estadounidense del siglo XX llamado John Cage. Si a alguien le interesa, les recomiendo mucho que busquen videos o información sobre John Cage. Él hizo muchos experimentos pues, para entender cómo funciona el sonido, pero lo que más le llamó la atención a él fue entender el silencio en la música y el silencio en la vida diaria, ¿no? Entonces está muy interesante, se los recomiendo que investiguen un poco sobre John Cage, ¿sí? Bueno, entonces el sonido, ¿cómo funciona? Pues hay un emisor y un receptor. Nosotros podemos convertirnos en emisores, pero también podemos ser receptores. Somos receptores todo el tiempo, ¿sí? Nosotros escuchamos el chasquido de un dedo, cómo están hablando otras personas y nosotros pues estamos escuchando eso. Pero entonces el sonido, o sea, el cuerpo que produce ese sonido es el emisor y él está creando unas ondas que están viajando por el aire y esas ondas cuando están ya cerca de nuestro cuerpo pues entran por el oído interno y es el oído interno el que nos manda la información de que se produjo un sonido. Son vibraciones. Entonces esas vibraciones son las causantes pues de que nosotros escuchemos, ¿sí? Escuchemos cosas. Entonces eso es el sonido, ¿sí? Es un fenómeno en el que están involucradas ondas sonoras de un cuerpo a otro cuerpo, ¿sí? Eso es el sonido. Y bueno, nosotros podemos entender ya qué es el sonido, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Eso es un tema siempre muy
especial, ¿no? Porque a unas cosas les podemos decir que hace mucho ruido y otras cosas está haciendo sonido, está haciendo sonar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sonido es cuando el receptor, el que está escuchando, y el emisor también obviamente, está produciendo un sonido de manera ordenada, por así decirlo, en la conformación de su mismo cuerpo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes, yo estoy ordenando mis ideas y aparte estoy queriendo hablar para que ustedes me entiendan. Entonces, ese es el sonido de mi voz, ¿sí? Pero, por ejemplo, si salimos a la calle o si yo salgo a la calle y me paro en la esquina, pues voy a empezar a escuchar los pájaros sonar, un carro que pasó, personas que están trabajando, todo ese conjunto de sonidos que son ordenados para cada cuerpo. El pájaro está haciendo su sonido específico, la persona está haciendo un trabajo específico, tal vez con un martillo, un carro está haciendo su sonido específico, pero al juntar todo eso se crea un desorden auditivo y eso es el ruido, ¿sí? Cuando los emisores más bien cuando hay varios emisores y el receptor, o sea, quien los está escuchando, los escucha por completo en un mismo momento. Entonces, no entendemos a veces qué es lo que está diciendo la persona o cuál es el sonido que está creando porque el carro me está haciendo ruido. Entonces, eso es el ruido, ¿sí? La conformación de sonidos diferentes de manera desordenada, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, el sonido, pues es la forma en la que un cuerpo produce una onda sonora y el ruido es pues, muchos cuerpos creando su sonido específico y el receptor los escucha pues, de manera desordenada, ¿sale? Ese es el ruido. Bien, entonces, pero nosotros no podemos entender a la música con ruido o con sonidos específicos, ¿no? Pensando, acuérdense en la música tonal, ¿sale? Siempre estamos dentro de esa línea. Por ejemplo, si yo produzco ese sonido, ustedes me van a decir que no puedo hacer música con eso, ¿no? Si yo rasco mis manos, a lo mejor con eso no puedo crear una música tonal. Entonces yo necesito entender que este sonido, que esta palabra tiene también varias especificaciones, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo ya dentro de un plano musical, ¿sí? Entonces tenemos que descomponer también esta palabra. Y es muy sencillo. ¿Cómo podemos entender que es el sonido? Pues a través de cuatro elementos que tiene el sonido, ¿sí? Y son muy sencillos. Son los 4 elementos que rigen para que esto sea un sonido. Bien, ¿cuál va a ser el primero? Altura. Ahorita vamos a explicarlos de uno por uno. Altura. Timbre. Intensidad. Y duración, ¿sale? Y bueno, pues entonces vamos a definir estas 4 cualidades, así se le llama, las 4 cualidades del sonido. ¿Qué es la altura? Todo sonido, es más, el que ustedes estén haciendo en casa, el que yo estoy haciendo ahorita con mi voz, todos los sonidos tienen estas 4 características. ¿Cuál es la altura entonces? ¿Cuál es la altura? La altura se refiere pues a qué tan agudo o qué tan grave
suena algo, ¿sí? Todas las cosas tienen un sonido más agudo, más grave o muy parecido, pero todos son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el caso más claro y más sencillo pues es la voz. Hay gente que habla muy grave sin estar forzando su voz y hay gente que habla muy agudo sin estar forzando la voz. Entonces a eso se refiere. Por ejemplo, el tocar una puerta, hay veces que las puertas por la madera, que es diferente, va a sonar o más agudo o más grave, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con el cuerpo en el que se está emitiendo también las ondas sonoras, ¿sale? Entonces la altura se refiere a qué tan agudo o qué tan grave es el sonido. El timbre, ¿a qué se refiere con el timbre? Muy sencillo, el timbre es la manera específica en que suena algo. Por ejemplo, si ustedes aplauden, si yo aplaudo, ese sonido no es el mismo a que si yo hago esto, ¿no? El timbre nos da las especificaciones para saber qué está sonando. Por ejemplo, si yo hago esto, pues al yo aplaudir, pues estoy golpeando pues mis dos manos, que tiene piel, que tiene hueso por dentro, que tiene sangre, que tiene venas. Entonces, este sonido es muy diferente al yo golpear el pintarrón, ¿no? Que pues es un corcho que está recubierto con una mica y pues suena totalmente diferente, ¿no? A que si yo, pues también mi voz va a sonar diferente porque pues, son sonidos diferentes. Entonces eso es el timbre, es la característica que le da a cada cuerpo por estar produciendo el sonido, ¿sale? Eso es el timbre. La intensidad, pues muy sencillo, podemos hablarlo como el volumen, ¿sí? Qué tan intenso es el sonido, si suena muy fuerte, si suena muy débil. Podemos entender la intensidad como eso, ¿sale? Y la duración, pues todo sonido tiene su duración. No hay un sonido propio del cuerpo que sea infinito. No, o al menos no tengo conocimiento. Sí, a lo mejor hay máquinas que puedan crear un sonido sin parar, pero un cuerpo no puede estar produciendo un sonido sin parar, o sea, el mismo sonido, no estar produciendo los sonidos repetidamente. El mismo sonido tiene una duración. Hay sonidos que duran entre un segundo o menos de un segundo, son muy cortos, o hay sonidos que pueden durar hasta, no sé, un minuto sonando. Por ejemplo, los pianos de cola, si ustedes tocan la primer tecla, o sea, la más grave, en cuanto ustedes dan el toque en la tecla, puede durar hasta un minuto el golpe de la cuerda con el martinete. Pero si ustedes tocan, por ejemplo, la última tecla del piano, o sea, la más aguda, a veces suena por un segundo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con las especificaciones del cuerpo, qué tan tenso está, qué tan delgado, qué tan grueso, pero a eso se refiere la duración, ¿sí? Entonces, estas son las 4 características del sonido. Si no tiene una de estas, no es el sonido. Es otra cosa, ¿sí? Físicamente tendrá alguna explicación, pero no se va a referir al sonido, ¿sí? Bueno, entonces, ya entendiendo el sonido, pues vamos a la siguiente palabra, que era la cuestión contraria al sonido. ¿Cuál es? El silencio. Entonces, vamos ahora a definir el silencio, ¿sale? Simplemente, el silencio es la ausencia de sonido. Y es todo. No hay vuelta atrás, ¿sí? El silencio es la ausencia de sonido. Suena muy sencillo, pero en realidad nos podemos meter a ahondar muchísimo en la cuestión del silencio y entramos en cuestiones hasta filosóficas, en cuestiones físicas, obviamente. Pero yo he llegado a la conclusión que el silencio no existe. No existe el silencio, ¿sí? Al menos aquí en el planeta Tierra. Obviamente,
tiene que haber un receptor pues para poder escuchar ese silencio, ¿no? Pero yo creo que el silencio no existe, o que nosotros como humanos no podemos percibir un silencio total. No se puede. Bien, si ustedes están en su casa y quieren guardar silencio, o sea, callar sin producir un sonido, seguramente van a escuchar un pajarito por ahí sonando, o que pasó un carro, o alguien hablando, no sé. Pero ustedes no van a poder controlar eso. Bien, supongamos que viven en una casa apartada y que no hay ni pájaros, ni carros, ni personas. ¿Qué van a escuchar? Pues a lo mejor van a escuchar sus electrodomésticos, ¿no? Van a escuchar su refrigerador sonando, o el agua corriendo a través de las tuberías. No van a poder controlar eso. Bien, supongamos que no tienen ningún electrodoméstico y que no tienen agua en las tuberías. O sea, están simplemente ustedes sentados en una piedra sin hacer nada de sonido. Ustedes, o sea, sin ustedes provocar sonido. ¿Qué van a escuchar? Seguramente van a escuchar el aire. Eso es muy probable. Si no hubiera aire, si no hubiera corrientes de aire, ¿qué van a escuchar ustedes? Pues a lo mejor, y es muy interesante porque nos concentramos tanto que empezamos a escuchar cosas que generalmente no le prestamos atención. ¿Cómo qué? Pues a lo mejor van a escuchar cuando pasen su saliva, ¿sí? Ok, no vamos a pasar saliva, pero vamos a empezar a escuchar otras cosas, como el latido de nuestro corazón. Es muy exagerado, pero en realidad no lo es. Si ustedes se concentran y se ponen en un lugar donde haya la menor cantidad de ruido, de sonido, ustedes van a empezar a escuchar el sonido de su cuerpo, con los latidos del corazón, incluso con el pestañeo de sus ojos. Entonces, es muy complicado entender el silencio, porque no existe aquí en el planeta Tierra el silencio, ¿sí? No, como personas receptoras no vamos a poder encontrarlo, a menos que construyamos una cámara especial donde esté al vacío y pues no se produzca ningún solo sonido. Pero pues si nosotros entramos en esa cámara, pues sí no vamos a escuchar nada, pero sí vamos a escucharnos a nosotros mismos con el sonido de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar un espacio con ausencia de sonido. O sea, el silencio más bien se controla, ¿sí? A niveles de intensidad, más bien. El silencio va a ser el sonido controlado en intensidades bajas. Podríamos hablarlo así, ¿sale? Entonces, pues eso es el silencio, la ausencia de sonido, si lo tomamos como una definición. Pero pues ya estamos entendiendo que es muy difícil que nosotros encontremos un lugar en silencio absoluto. A lo mejor el único lugar donde hay silencio absoluto pues es el espacio, ¿no? El espacio exterior. Podría ser un buen lugar para encontrar el silencio, pero pues también es muy complicado que las personas normales como nosotros pues vayamos a experimentar eso, ¿no? Entonces pues bueno, eso es el silencio. Y ¿cuál era la siguiente definición que necesitamos encontrar en nuestras palabras? Vimos que teníamos el sonido, que era la acción de combinar sonidos, la acción de combinar silencios en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Entonces, ahora el tiempo, ¿sí? Otro tema también muy que nos da para explicar y hacer una charla muy extensa, ¿sí? El tiempo y el espacio. ¿Cómo podemos definir tiempo y espacio? Necesitamos simplificarlo. Recuerden que es un curso en el que vamos a
a tratar de entenderlo de manera muy básica, ¿sí? Y pensando en la música tonal, acuérdense, no se les olvide eso, porque si ustedes me dicen que ahorita hay sistemas de producción sonora en el que esto no cuadra, claro que sí, pero recuerden que nosotros estamos concentrados en la música tonal, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos vamos a referir entonces en el tiempo y en el espacio? Muy sencillo, el tiempo y el espacio nos vamos a referir a que los sonidos y los silencios que estamos produciendo o que vamos a producir, pues los vamos a ordenar, ¿sí? El ejemplo más sencillo de ordenar esto, pues es ver una partitura, ¿sí? ¿Qué es una partitura? La partitura es la hoja de papel en donde está escrita la música con todas sus especificaciones. Ahí se ven claramente los símbolos de silencio, los símbolos de sonido, los símbolos de intensidades. Y algo muy importante, el compás, ¿no? Vamos a tener una charla después para entender lo que es el compás, pero entonces el tiempo y el espacio se refiere a ordenar la música, a ordenar en este caso los silencios y los sonidos para producir algo en conjunto que se va a llamar música, ¿sí? Entonces, el tiempo y el espacio es la manera en la que nosotros vamos a ordenar toda la información que nosotros tenemos acerca de los sonidos y acerca de los silencios y con sus especificaciones acerca de lo que vamos a hacer en la música, ¿sale? Entonces, yo espero que vayamos bien hasta este momento con la definición de música, ¿sí? Si ya entendimos entonces que la música es la acción de combinar sonidos, que ya sabemos qué es un sonido y cuáles son sus características, combinar sonidos, silencios, ya definimos más o menos el silencio, en un tiempo y en un espacio determinado, pues ahora sí podemos comprender a qué se refiere la definición, ¿sí? Y esto es muy técnico, ¿sale? Es una definición de todas maneras muy técnica. La música es la acción de combinar sonidos y silencios en un espacio determinado, ¿sale? Entonces, podemos concluir en este momento la definición de música. Fíjense qué interesante que con una sola palabra pudimos hablar de muchísimas cuestiones que a lo mejor no somos tan conscientes en la vida diaria, de nosotros poner nuestro radio o traer los audífonos del celular o la película, no sé lo que sea. Esto nos hace crear conciencia en cómo funciona el sonido y cómo funciona la música, ¿sale? Pues bueno, entonces damos por terminada nuestra sesión de la definición acerca de la palabra música, ¿sí? Y bueno, en la siguiente sesión lo que vamos a hacer, pues va a ser ahora definir música, pero ahora sí de una manera, pues ya tratándola como una acción artística, ¿sale? Nosotros ahorita lo que hicimos fue definir música como una cuestión técnica, como una cuestión básica para poder entender qué elementos conforman a esa palabra llamada música, ¿sale? Me gustaría mucho que me dejaran sus comentarios. Ojalá les haya agradado esta primera sesión de lenguaje musical básico, de teoría musical básica. Les pido que se suscriban a mi canal y espero verlos muy pronto. Les mando un saludo muy cordial a todos mis alumnos de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, así como a toda la cátedra de profesores y a toda la comunidad de padres de familia. Esperamos vernos muy pronto ya que termine esta cuarentena, pero pues nos veremos por aquí, ¿sale? Sin más, les mando un fuerte saludo y un abrazo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Hasta luego.